Llegó la tía, poco floro, con su calle pero elegante. Y el que no le gusta que se vaya la... Oíste. Esta es mi tía, poco floro, sin tanta vaina, la que te dice la firme en tu cara. Escúchame, sobrino y sobrina, no te dejes engañar por eso que dicen que saben y no salen ni a caminar. A todos esos caras de jefe los vamos a vacar porque gente mentirosa. Ya te dije que no quiero. Bienvenidos al podcast de la tía Susel. Tía Saya. ¡Hola! Hoy, sábado 6 de la tarde, tenemos un nuevo episodio de Tía Susel. No te olvides de suscribirte en nuestro canal @Tía Susel, darle a la campanita y ponerle me gusta. Hoy este programa está de lujo. No tenemos mantel, pero si lo tuviéramos tendría que ser largo. Así es que quiero presentarles a ustedes a una mujer de la que me siento muy orgullosa. ¡Javiera Armilla! Esta es mi tía, poco floro, sin tanta vaina, la que te dice la firme en tu ¡Bienvenida! cara. Aquí tenemos nuestros... Javiera, hoy día tenemos burbujitas. Me encanta. Y bueno, este podcast entrevista a personas y de distintos pensamientos políticos, profesiones, activistas, de distintas edades, jovencitas, muy mayores, etcétera, políticos, no políticos. Y tú eres una mujer que ha luchado muchísimo para vivir y ser respetada como mujer. Entonces, ¿de dónde viene Javiera Armillas? Porque todos tenemos una historia, ¿no? Y tú naces en Chincha. Así es, Susel, nazco en Chincha Alta, en el Hospital San José. Soy bien peruana. Afroperuana, además. Claro, afroperuana. Orgullosamente afroperuana. Y en el 95, desde ahí, pues, siempre he estado vinculada a Lima por mi historia paterna, sobre todo por mi familia paterna. Uh-huh. Pero yo me siento muy orgullosa de ser chinchana. Claro, y qué maravilla. ¿Y estudiaste dónde? Yo estudié, en varios colegios, porque también mi historia es un poquito como salpicada. Claro, porque venías de allá, sí, ya. Sí. ¿Pero dónde terminaste la secundaria? La secundaria la terminé en Lima, en Jesús María, en la Residencia San Felipe. Hay un colegio que se llama Colegio San Felipe. Que tiene muchos exalumnos famosos. ¡Ah, sí! Pero claro, Gustavo Guerra García es del San Felipe. Sí, varias personas intelectuales, artistas, son del Colegio San Felipe. ¡Ay, qué lindo! Y era famoso por un profesor de teatro japonés que hizo un gran taller por muchos años de teatro en el San Felipe. ¿Y tú estudiaste, o sea, te inscribiste en el taller de teatro del colegio? Sí, claro, yo siempre fui artista en el colegio, me encantaba además porque para mí el arte siempre fue como un medio de escape y de expresión personal. Entonces, sí, definitivamente yo en el teatro estaba siempre en los talleres de folclore. Obviamente tenía que fingir que bailaba. ¡No! Ay, había que fingir, Susel, no. Pero te cuento una. En los colegios de mujeres también había unas que no sé por qué nos hacían hacer los papeles de hombres. De hombre. Sí, ¿No? porque... ¿Te sentías a gusto o no te sentías a gusto? Yo sí, pero otras no. Otras no, claro. Claro, pero era un tema así de esas cosas cuando podían hacer, no sé, otras coreografías, ¿no? Uh-huh. Pero todo muy binario con el tema de la danza, ¿no? Sí. De las danzas folclóricas. Folclóricas, efectivamente. Pero hay una que yo me acuerdo claramente que se llama contradanza. Y es una danza que no tiene género. ¿En serio? Sí, la contradanza, todos bailábamos con el mismo traje e incluso
físicamente no podías diferenciar el género de las personas. Pero qué interesante esa expresión, sí, porque existe Claro, la contradanza. la contradanza, mira, y seguro sí encontraríamos más otras expresiones. También tienes otra danza muy interesante que performa el género de manera curiosa que se llama Huititi, que es una danza arequipeña, si no mal no me equivoco. Que tienen falda. Sí, que los hombres Claro. usan falda. Sí. Y que digamos que la historia un poco es porque querían conquistar, ¿no?, a las chicas, pero los familiares de las chicas no los dejaban cortejarlas, entonces ellos se travestían Para poder acercarse. estar cerca de las mujeres. Como los chicos que se hacen pasar por costureros Ya. para acercarse a las chicas Sí. y no son gays. O los que dicen que, ay, sí, soy gay, y al final no son gays. No son Pero gays, una siempre detecta, una siempre tiene el radar ahí presente. No Totalmente. te estafen sus- Me vas a decir a mí que hay en el Congreso cantidades de estafadores, pero no puedo revelarlo, Ok. porque cada uno tiene el derecho de salir cuando desee, ¿no? Totalmente. Y cuando terminaste el colegio, tú dijiste, bueno, quiero ser ingeniera de sistemas o quiero ser profesora de bioquímica. ¿Tú saliste con qué vocación? Yo salí con la vocación de artista. La verdad es que fue difícil porque a mis padres no le gustaba, no quería. Evidentemente, en mi caso, mi expresión de género siempre fue femenina. Siempre. Siempre fue femenina. Había momentos en que tenía que fingir para Para sobrevivir, para que no te Sí. peguen, para que no te maltraten. peguen, pero siempre la femenino salía a flote, o sea. Entonces, para mí, el ingresar a la Universidad de Artes Escénicas fue un proceso, porque al comienzo mi padre no quería, porque él relacionaba mi feminidad al arte. Es que tú sabes que en la época de Shakespeare no actuaban mujeres, No, claro que solo no. hombres. Solo hombres, sí. Y en el teatro japonés tampoco. El kabuki. En el kabuki, quienes hacían los personajes femeninos eran unos hombres que se llamaban onagata, que tenían un entrenamiento especial, Así es. porque las mujeres en el teatro iban a traer de perdición. Perdición, iba a traer lujuria. Pero Era la idea, ¿no? Ese tipo. Pero ¿qué pasó? Que esos chicos que actuaban en el teatro igual atraían a los hombres. Claro. Y las onagatas también volvían locas a los hombres. Es que siempre ha habido eso, y también un poco la época griega, ¿no? Los efebos y los... O sea, habían estas personas que fluctuaban un poco en el género, ¿no? Claro, Que- y qué interesante que en el teatro, mira, ponen a hombres para que las mujeres no sean objeto de deseo en el escenario y terminan siendo objeto súper de deseo. Y yo creo que una película que se llama Madame Butterfly, donde el diplomático se enamora de ella Una mujer trans. y era una mujer trans. Ajá, sí. Esa película creo que es icónica. Sí. Pero ¿cómo? O sea, el objetivo era que el público no se acerque a las mujeres y terminan acercándola a las mujeres trans. Claro. O sea que contra esto no se puede. No se puede. Aparte, mientras más reprimas, Más, con más ganas. ¿no es cierto? Claro, a la gente le gusta lo prohibido. Y eso no lo han prohibido estos conservadores modernos, adefesieros, sino esto viene de años y son siglos que no han podido con nosotras. Exactamente. Javiera, no han Exactamente. podido con nosotras. Y no van a poder. Y no van a poder, porque son ya miles de años. Exacto. Entonces, tú entras a la Facultad de Artes Escénicas, No, yo entro a la católica. al TUC. No entro al TUC porque no me dejaba mi papá. Tú sabes que Correcto. me pasó lo mismo. Ah, sí. Yo estudiaba Derecho en San Marcos y yo quería estudiar teatro en el TUC. De hecho, entré antes al TUC que a San Marcos. Y entonces mi mamá me dijo, tú postula y yo te voy a pagar. No era muy caro, pero había que pagar. Y le dices, pues que estás en la universidad. Mi mamá me apañó. Y después, pasados los años, cuando yo salí en una novela donde todavía no había nacido, que se llamaba Carmín, No, claro que la... le ponen un periódico mural que decía, la hija del ingeniero Paredes triunfa en la televisión. Y entonces, Canta. casi llora. Qué lindo. Se sintió súper culpable y trajo el periódico mural a la casa. Claro. Pero mi papá, cuando ya descubre que yo estaba estudiando teatro, no, solo las putas hacen teatro. Sí.
Y los maricones. Y los maricones. Y entonces la hermana de mi mamá le dice, se vendrá a vivir conmigo, pues. Porque si no, no hubiera ninguna actriz. Yo me voy con mi tía Concho. Y entonces, sí, siempre hay una tía, pero eso, yo soy la tía lesbiana de la patria. ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo fue contigo? Conmigo No te dejaron, entonces. no me dejaron, pero tenía mi tía, que mi ¿Ves? tía es mi mamá, o sea, y ¿Y ella... qué rol cumplió tu tía siempre? Mi madre. Ella fue mi madre. Ella fue mi madre. Y claro, cuando yo empiezo a estudiar, yo entro a periodismo primero, pero también toda la época de estudios generales, letras, para mí Están fue- todos mezclados. Sí, fue muy reveladora y empezaron como a surgirme otro tipo de intereses, como desde el empoderamiento, ¿no? Desde la diversidad, como que para mí la universidad fue ese espacio en el que finalmente pude relacionarme con personas parecidas a mí, que fuesen de las disidencias de género, comencé a explorar mi feminidad, cosa que antes la reprimía todo el tiempo. Directamente. Sí, empecé a estudiar en Arangua. O sea, yo estaba estudiando, así como tú. Bueno, yo estaba estudiando comunicaciones, luego me cambié a Derecho también. Ya. Pero en ese interín, mi tía me dejó, me dijo, bueno, yo sé que tú quieres hacer teatro, sí que te lo voy a poner en este que hemos visto, que se llama Arangua, ¿Sí? y mis maestros fue Jorge Chiarella. Mis maestros fueron Coco, Ya. Celeste, Mateo Chiarella, la familia. Bueno, Chiarella había- grandes directores Sí, sí. y actores. Así es. Y en ese interín es que mi padre fallece Ujú. y ahí me cambia la perspectiva de vida en todo sentido, porque empiezo a darme cuenta de cuáles son mis motivaciones. Muchas veces las motivaciones tienen que ver con tu historia familiar, ¿no? Y con heridas quizá que tienes con la relación de tus padres. Entonces, cuando mi padre fallece, a mí me cambia y digo, voy a hacer lo que yo quiero. Digamos que mi padre es esta figura que me quiso muchísimo, que siempre se encargó de que no faltara nada en la casa, nos amaba a su manera, quizá no expresivamente, pero siempre a través del cuidado, ¿no? Claro. ¿No? Y entonces, cuando él fallece, yo le doy rienda suelta a todo lo que yo quise hacer. Entonces, me cambié de carrera, vamos a decirlo así, me cambié de sexo. Digamos que empezaste a ser tú misma. Empecé a ser yo misma. Porque Entonces, ya claro. sentías que había un nivel de libertad y no había como a nadie a quien darle explicaciones. Explicaciones. Claro, a mi familia el comienzo fue difícil, ¿no? Pero bueno. Si es ¿sabes? difícil decir que eres lesbiana, ya no me quiero imaginar. Pero fíjate que ha sido muy interesante el proceso, porque al comienzo mi familia no entendía lo que estaba pasando. Claro, porque no entienden. O sea, si hasta gay llega. Sí, ajá. Ellos estaban cómodos, porque eso sí siempre, Ya, ¿no? Yo, el normal. sobrino que es gay, bueno, ya, pero qué buena gente, ¿no? Simpático, pues no. Y ya el gay está. sí puede ser artista. Pues, exactamente, exactamente. Es más, mi abuelita, es la que me crió, para ella mi transición siempre fue una performance. O sea, en su cabeza, si yo me vestía con ropa femenina, incluso cuando me operé los senos, todo, y decía, está haciendo su personaje. Ah, ya, Es de que estar- es artista. claro. Mi nieto es artista, entonces está preparando sus personajes, decía. ¡Qué linda! Linda. Y entonces así fue como un poco como se justificaba ella todo mi proceso. Y cuando ensayabas o qué decían en tu casa de... Por ejemplo, yo cuando tenía que ponerme un texto, en el baño pues me encerraba y empezabas a gritar. ¿Y cómo era contigo? ¿Qué efecto daba en tu familia? Porque piensan que uno ha perdido el juicio, ¿no? La razón, y entonces repiten 1000 veces o gritas, ¿no? Sí, Ya. es muy gracioso porque mi familia siempre han sido muy como reservados y yo no sé, yo salí como más habladora, un poco más extrovertida, ¿no? Entonces, y además la naturaleza misma del teatro, ¿no? Implica la voz tenerla muy impostada todo el tiempo. Todo el tiempo y tener niveles, Sí, ¿no? tener niveles. Etcétera, sí. Entonces, pues nada, yo siempre fui esa oveja arcoíris de la familia, ¿no? Y tú me contabas algo de tu abuelita. Mi abuelita... Cuando sí. tú te ponías muy femenina, ¿qué decía tu abuelita? Mi abuelita siempre pensó que era una performance,
Mi abuelita en su cabeza, porque evidentemente era otra generación, Claro, claro. ella justificaba mi feminidad y el hecho de que usara prendas femeninas. Incluso ya cuando empecé a cambiar físicamente y todo, ella es que está preparando sus personajes porque mi nieta es artista, decía. Pero qué linda. Y era una manera también seguro en el fondo de su corazón de no la molesta. Exacto, porque eso sí, mi familia siempre, que es un privilegio, yo lo digo siempre, no me cortaron las alas, o sea, siempre me dejaron expresarme y me cuidaron, ¿no? Y cuando yo quizá me pasaba un poco con la ropa para, digamos, su percepción, ¿no? Siempre me decían, las mujeres de la familia se visten como señoritas, o sea... Ya, como señorita, no como puta. Ya. Entonces, claro, yo creo que muchas mujeres trans cuando recién empezamos a explorar la feminidad, la exploramos desde lo hiper femenino y hasta sexualizado, ¿no? Sí. Entonces, igual que los hombres trans, que se ponen hiper, ¿no? Hipermachos. Hipermachos, que ya es demasiado macho, o sea, parece de una película mexicana de los 50. No es necesario. Claro. ¿No? Ya. Pero creo que, claro, tanto... Pero poco a poco vas... Sí, poco a poco lo vas encontrando midiendo a ti mismo, a ti misma, y vas también calibrando, ¿no? Y creo que es un proceso, ¿no? Para mí al comienzo fue así, y luego poco a poco fui encontrando mi estilo en la ropa, tanto en todo, ¿no? Y mi familia nunca me cortó las alas, y eso es un privilegio. Es un privilegio y qué bueno porque te ha permitido desarrollarte inmensamente, al punto que hiciste una película. Así es. Cuéntame de tu película, cómo fue, cómo te ubicaron, qué fue, en la escuela de teatro, cómo fue. Esto fue en el 2016, de hecho mi transición comenzó en el 2016. Toda mi transición está registrada cinematográficamente de alguna manera. ¿En esa película? En esa película y en las que han venido pasando después. Ya. Entonces... ¿Cuántas películas tienes? 6. ¡Ah, su macho! ¡Ah, su madre! Y entonces, en la primera, que se llama Sin Vagina Me Marginan, sí, esa fue 6, 7 u 8 meses de transición tenía en esa película. O sea, nada. Y entonces, en esa película es un largometraje que habla sobre la situación de exclusión de las mujeres trans. Que es muy grave, muy fuerte, no solamente para trabajar o estudiar, sino que a ustedes las mata. Exactamente, sí. Y lo interesante es que esta película le da como, si bien te trata los temas, precisamente coge algo particular de las mujeres trans, que es el darle la vuelta a la adversidad y reírte de tus desgracias. Porque tienen un humor ¿Sí? que... tienen un humor muy ácido, muy irónico, muy ácido, hiriente. Hiriente, sí, te dicen cosas que tú tienes que acostumbrarte para después reírte. Exacto. Porque al comienzo dice, esta cosa que leo, pero es el humor del sobreviviente. Es el humor del sobreviviente y el que no hay otra cosa que hacer que seguir adelante, ¿no? Porque es muy difícil la vida, muy dura. Sí, te ríes de tus desgracias. Y de esa manera, pues... Pero hay una cosa que aprendí también ahí con la comunidad, es que los chistes de mi familia los hago yo. O sea, tú te puedes reír de eso, claro. Yo no. Igual que los chistes de machonas, los hago yo. Claro, o, por ejemplo, a veces... La vez pasada estábamos con Jorge Apolaya acá y no sé qué dije, es que este es un cobarde. Y él me dijo, maricón. Y le dije, bueno, tú lo has dicho. Entonces, también nuestra comunidad está aprendiendo a tratarse bien y a usar adecuadamente las palabras, porque también nuestra comunidad no es toda igual, es una comunidad heterogénea que tiene distintos niveles de educación, distintos niveles, vienen de distintas extracciones sociales, o sea, tenemos lesbianas millonarias, lesbianas chicas que viven en un cerro, la mecánica del folclore, o sea, tenemos todo. Entonces, también dentro de la comunidad hay que tener un proceso de educación entre nosotros, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que siempre se habla también, bueno, no siempre se habla, pero es muy importante ese término interseccionalidad, ¿no? A ver, explícanos qué es interseccionalidad para mis sobrinos, que solamente ahora ven el campeonato mundial de fútbol, nada más, a ese que está ahí.
¿Qué es interseccionalidad? Bueno, es un término que hace referencia a las distintas intersecciones que atraviesa una persona según su contexto, ¿no? Y que la pueden hacer vulnerable a exclusión, a discriminación. Entonces, claro, evidentemente no es lo mismo una mujer lesbiana. Por ejemplo, vamos aquí. Ajá. Una mujer lesbiana de clase media que ha podido estudiar en la universidad y estudios posgrados que soy yo. No es lo mismo que si fuera una chica lesbiana afroperuana que no ha podido estudiar en la universidad. Exactamente. O da más ejemplos tú, a ver. Claro, o alguna persona andina ¿Sí? que no ha tenido la oportunidad, además de tener educación, ¿no? Que incluso puede hasta analfabeta. Así ¿no? es. Entonces, claro, eso te pone en un... Te pone más y más y más barreras Exacto. para llegar a prosperar. A prosperar. Entonces, sí. eso es interseccionalidad. Entonces, si eres una lesbiana, afroperuana, pobre, sin acceso, entonces vas a tener más dificultades que una chica lesbiana, afroperuana, que ha podido estudiar y tal. Entonces, eso es muy complejo en nuestra Pero, ¿y comunidad. tú qué piensas cuando alguien te dice, por ejemplo, A ver. porque hablar de raza en nuestro país, a pesar de que es evidente en nuestro día a día Que hay racismo. hay mucha gente que se niega a reconocerlo, porque es doloroso hablar Es de doloroso. racismo, porque es doloroso reconocerte. Que te están racializando. Exactamente. Entonces mucha gente prefiere, eso ya no, eso es del pasado, de la colonia, eso ya no existe. Eso no es verdad. Porque hasta ahora hay sitios donde tú ves que tratan distintas a las personas según el color de su piel, su forma de vestir, porque son racistas y clasistas en el Perú. Clasistas, efectivamente. Porque además aquí la plata blanquea. Ajá. Entonces el rey de la papa no lo tratan igual que al otro que no es rey de la papa. Efectivamente. Entonces yo sí creo que nos falta asumir el racismo que sufrimos en el Perú. Sí, y muchas veces cuando tú desde los medios de redes sociales o los medios de comunicación hablas del tema, te tachan de resentido social. Sí, qué resentida, pero ¿acaso ya hay racistas? Por favor, vamos a los números que tiene... Yo voy a invitar después a Susana Matute, que es senadora afroperuana, y ella me decía pues que la informalidad en la población afroperuana es del 85%. O sea, si en lo general es 70%, el 85% de los peruanos, afroperuanos, trabajan en la informalidad. La informalidad, mira. Sí, porque así tengan los títulos, grados, etcétera, son discriminados. Así es que no, el Perú es un país racista y es como el alcohólico. Hasta que no asume que es alcohólico, no puede curar ese problema. Sí. Entonces sí, el Perú es un país racista, en mi opinión. Ajá. Sí, en la mía también. O sea, para mí creo que no hay discusión mayor que esa, ¿no? Ya cuando te juntas con alguien que dice que no existe, que los blancos también tenemos racismo inverso. Sí, que los ricos también lloran. Por favor. Ay, no, eso no es verdad. Y ahora vamos a tu otra etapa, la etapa de modelo. Ok. Ya. Ser modelo. A ver, aquí, tú que vienes de Barcelona, ¿qué te parece que Rosalía esté con esta supermodelo Loli Bahía? Me encanta. Yo estoy enamorada de las dos. Me encanta. Quiero hacer un trío. Ay, me encanta. Pero son altazas, ¿cuánto me dirán? Deben ser de tu tamaño o más grandes. Ay, seguramente. Ay, me encanta su set. Pero sí, confirmo. ¿Y sabes qué me gusta? Pero ¿y qué han dicho los madrileños conservadores, los fachas que han dicho de ver a su Rosalía Me encanta. con Loli Bahía? Me encanta que sea disruptiva, me encanta eso, o sea, de verdad. Y Cuéntame, ¿qué sentiste cuando lo viste? Ay, yo dije, me encanta que una superestrella, o sea abiertamente bisexual, ¿no? Con una modelo de alta costura. Me encanta. Y además, si tú la ves, parece un chico. Ajá. Y después en la pasarela o sea, performa pues su profesión, ¿no? Total. Yo estoy enamorada de las dos, estoy cegada con ellas. Pero quería entrar a esta parte sobre tu etapa de modelo porque la gente frivoliza esa profesión, ¿no? Con motivos también, ¿ah? A ver. Con motivos también. He oído historias de terror con el tema de la anorexia, del uso de drogas para no comer.
¿Y cómo empezaste con el modelaje? Bueno, porque realmente a mí de alguna manera, un amigo de amigos que gestionaba la carrera de modelos, empieza como que a frecuentar más conmigo y me dice, oye, tú tienes potencial para meterte a esto, y yo digo, sí, pero soy trans. O sea, pensaba, va a ser un problema, ¿no? O sea, y él dijo, no, que se podrías. Y él era... O sea, fue el primer caso. ¿Aquí? No sé si podría decirte que fue el primer caso, pero Ya. para mí sí fue algo que un poco como que salió de mis esquemas. ¿Y qué sientes cuando tú dices, un ratito, pero es que soy una mujer trans? ¿Qué se siento? siente cuando se dice eso? Te han hecho tanto daño que ya lo normalizas. Ya, Te tú dices, digo. en lugar que pase y después sea peor, Sí. lo parcho ahorita. Parche ahorita, sí. Ya entiendo. Ajá. Mejor. Entonces le Me dijiste adelanto y le y di. te adelantas y entonces ya te editas. Yo veo tus stories. Ay, te encanta. Sí. Van a volver. Ay, son necesarias. Son necesarias para... Volver. Tú no sabes cuánta gente te escuchará y dirá, man, ya, y eso me ha pasado a mí. O sea, tú eres una referente. Entonces, como referente, esas historias son bien necesarias para la gente joven, para las mujeres tan jovencitas que están desorientadas, no tienen a quién preguntarle y entonces te ven y dicen, man, ya, pero encima me puede ir bien. Claro. Eso es importante. Eso es muy, muy importante y muy bonito, ¿no? Para mí siempre cuando toco el tema, Sí. que las familias vean eso. Porque si es que mi familia no me hubiese ayudado, o sea, apoyado en mi transición, ¿qué hubiese sido de mí, no? Probablemente me hubiese vuelto una estadística más de mujer trans. Que quizás está en un trabajo que no quisiera estar o pasando situaciones Complicadas muy y complicadas extremas. y extremas. Ajá. Porque la muerte se produce cuando la familia te expulsa De la casa. y te pone en situaciones de extrema necesidad en la que tú tienes que tal vez ejercer un oficio que no quieres. Que no quieres. Pero tienes que comer. Entonces, Y por eso no hay que estigmatizar. nunca. Nunca, jamás. Porque en ese estigma puede írsele la vida a una persona. Y sabes qué, me gustaría, dicho sea de paso, contarte que estamos estrenando una película que habla justo de esto. Justo de eso. ¿Cómo se llama? Cuéntame cuándo se va a estrenar o dónde la podemos ver o cómo. Se llama Pucallpa la Europea y es una película que se ha hecho con fondos de el Ministerio de Cultura del 2021. Ganó la película y con eso es que se ha realizado. Y se estrena el 9 de Claro, julio. primero se concursa por el guión. Sí. Te aceptan el guión y después con esa plata haces la película. Hacer la película, Ya, efectivamente. ya. Pero también hay otros premios de distribución. Sí. Este ha sido para la, digamos, producción, ¿no? Ya. Y estrenamos el 9 de julio en circuito comercial. O sea que todos tenemos que ir al cine el 9 de julio a ver... Pucallpa, la Europea, que además es el debut cinematográfico de Lauchulú. ¿En serio? Así es. Estamos Lauchulú y yo en la película y la protagonista que se llama Melissa Campos, que es una mujer trans que vive en Francia, ¿no? Y que un poco la película también se basa en su historia. Hay muchas mujeres trans que migran a algunos países europeos, específicamente Italia. Hay bastantes ahí. Y hay gente que dice que van a ese país porque es más fácil hacerse la transformación o van porque hay por otras facilidades. Mira, la verdad de la Milanesa. La verdad de la milanesa es que muchas mujeres trans migran a Europa para ejercer trabajo sexual. Esa es la verdad. Sí. ¿No? Y hay muchas que han tenido casos de éxito al haber trabajado años en eso y luego han regresado y han hecho un imperio en Perú. También eso existe. Sí. Esas son las que llaman las europeas. Las pues. europeas. Ajá. Y además son las que pagan la fiesta patronal, Sí. las que pagan la fiesta o sea, y son respetadas, son como una... Sí, las europeas. Y esas europeas existen desde hace años. Hace años. Un poco que la película rinde un poco honor a eso, ¿no? Ay, que traer a una... Conozco una que tiene una súper peluquería en Miraflores, Ajá. que es una... Hay varias ahí. italiana. Sí, habría que hacer un trabajo de una investigación, porque sí. son muchas y tienen propiedades, porque vienen, compran, invierten y otras
se acostumbraron y ya se han quedado a Sí, vivir se allá, quedan ¿no? allá, o ahí Sí. caen las drogas también, que en realidad pues ese entorno fomenta, ¿no? El consumo además. Claro, Y porque es eso una no es- actividad acá. Muchas trabajadoras sexuales tienen el tema del consumo porque es una situación, pues, que tienes que atender a gente que no se te puede ocurrir o que no se nos puede ocurrir, ¿no? Sí, sí, Pero existe. Entonces, esta película trata sobre estas mujeres trans. Sí, trata sobre estas mujeres trans, se centra en la historia, digamos, en el triángulo amoroso entre la protagonista, Sí, que se llama Elsa, ya. un ingeniero francés y la esposa, que es argentina. La esposa del ingeniero. La esposa del ingeniero. Ay, ay, ay. Y en ese triángulo amoroso te muestra toda la realidad que hay detrás de la comunidad de Elsa y de su vida, ¿no? Porque ella entra a un espacio privilegiado donde está este ingeniero, pero al mismo tiempo vive marginalizada. Pero como es europea y habla francés, puede entrar a ciertos espacios que si no lo fuese, no estaría ahí. Entonces, y bueno, te muestra un poco desde mi personaje, ¿no? Que la vida de estas mujeres trans que viven en el centro de Lima, ¿no? Y que están expuestas a mucha marginación. Y expuestas al peligro de muerte. Yo he peligro. acompañado Vas a a las ver la compañeras. película. Voy a ver la película. Es muy bonito. Volvamos al modelaje. Ok, Ya, volvamos. entonces tú vas y modelas. Sí, claro, Y empiezo. le dices, pero soy una mujer trans y tal, y te dice, pero exploremos, avancemos. Sí. Y Y ya. empezamos a trabajar, ¿no? Y me hice este casting, me este otro. En ese momento estaba aún el Lima Fashion Week, el Live Week, ¿no? Que era la semana de la moda de Lima, ¿no? Ujú. Que se mostraban las marcas de moda peruanas, ¿no? Ya. Entonces había desfiles y estaba cubierto por el comercio, o sea, era un evento Muy importante. muy importante. Y yo empiezo a ir a los castings y me acuerdo que el primero no quedé, pero después fui al segundo, la segunda vez el año siguiente y sí quedé y desfilé. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar, mi primer desfile fue con Pat Sedano y con Amaro Casanova. Ya. ¿Y qué ropa usaste? Era Pat Sedano era como una polera que precisamente lo que buscaba en mi polera era hablar sobre la comunidad LGTB, ¿no? Ay, ay, ay. Pero habían otras prendas más, ¿no? Y la de Amaro era novias. O sea, yo usé novias. ¿En serio? Sí. ¿Vestida de novia? Sí, ahí tengo un video que es muy bonito. Oye, qué chévere. Sí. Pero cuéntame esa parte morbosa del modelaje, de la anorexia, Es muy fuerte. ¿Cómo es? Porque se idealiza, pero también hay la Gia, esta película sobre esta modelo que termina adicta. Y Sí, ¿cómo es eso adentro? Es muy fuerte porque evidentemente de años hay una, no tendencia, norma de que las modelos tienen que tener cierto Tamaño y cierto peso. tamaño. Claro, Loli Bahía es Sí. una hilacha. Sí, que claro, la lógica detrás de eso es que sea fácil poner y sacar los vestidos. No puedo creer que sea eso. Es un maniquí, por eso, si tú sabes, en francés modelo es mannequin, que es maniquí. En serio. Ajá. Es que te pongan y rápido sacas, esa es Y para eso necesitas que sea flaquita. Exacto, esa es la idea que hay detrás de eso. Oye, pero las actrices a veces tenemos 5, 6, 7, 8 cambios de ropa Exacto. y nos cambiamos rápidamente y somos gorditas. Sí, pero... Hay técnica para vestirte y desvestirte. Sí, pero... Bueno, para desvestirte también. También hay de todo. Pero oye, o sea, qué interesante. Mira, no sabía eso. Sí, y entonces, claro, como viene de años, hay cierta presión, no cierta, hay bastante presión por mantenerte delgada. Inclusive con los hombres. También. Yo vi un programa de una entrevista a un modelo argentino y le decía, ¿no? O sea, lo que tengo es hueso. Ajá. ¿Qué voy a adelgazar? Sí. Y es real, todo esto pasa. ¿En serio? Y te maltratan y te dicen... maltratan. Sí, claro que sí, o sea, y por eso te digo que puede ser un poquito, he pasado por un proceso, ¿no? Claro. Y igual me identifico, dentro de mi identidad profesional está ser modelo. Tú eres modelo profesional. Sí, porque para mí ha sido también una fuente de ingresos, Claro. y lo sigue siendo, entonces, pero me gusta siempre ser crítica con lo que yo considero que no va con mis valores y con lo que yo considero que está mal. Porque hay todo tipo de
también diseñadores Sí. y de muestras, y también hay algunas normas que para prevenir la anorexia han hecho que las tallas, por ejemplo, tengan un número de centímetros exactos, ¿no? Sí. Porque antes... Sí, y es eso, ¿no? Yo pienso que es como ser crítica para mí, ¿no? Yo no ya en un pasado lo dejaba pasar y no cuestionaba y ya esa Javiera ya quedó en el olvido. Ahora la Javiera de ahora es una Javiera que es mucho más crítica y que pone límites, ¿no? Y que el modelaje también es una profesión digna como cualquiera, pero como cualquier profesión también hay que poner límites. Hay que poner límites, sí, y aunque le incomode al otro, ¿no? Así es. Es Es que la dignidad humana tienes que estar por encima de todo lo demás. sí. Yo te conocí cuando fuiste al Congreso, eras Miss International Queen. International Queen y Perú. llevas International Queen Perú, porque es un concurso En Tailandia. internacional. Sí. Ya. Y entonces me llevaste unas firmas apoyando la ley de identidad de género. Para que mis sobrinas y mis sobrinas entiendan por qué es tan importante para una persona trans que exista la ley de identidad de género. Porque actualmente tú, para cambiar tu nombre, tienes que hacer un juicio que puede durar 8 años. 8 años dura mi juicio. Aún está el juicio en pie porque, bueno, en fin. Pero, ¿qué haría esta ley de identidad de género para que ustedes, parte de nuestra comunidad, tuviera más acceso a la ciudadanía? ¿Qué es eso? Cuéntanos, ¿qué diría esa ley? Bueno, la ley lo que plantea es que sea a través de la vía administrativa, que cada persona tenga el derecho a la autodeterminación, ¿no? Que cada persona... Que está en la Constitución que está ese en la- derecho, sí, el libre desarrollo de la personalidad. Y de la identidad, entonces autopercibida además, ¿no? Entonces, es que la persona que en su día a día, en su vida, se desempeña como una mujer, que es mi caso, a pesar de que biológicamente o genéticamente no cumpla con el XX, igual socialmente y culturalmente soy una mujer. Totalmente. La gente me percibe como una mujer y yo me relaciono en toda mi vida como una Después mujer. vamos a hablar cómo es tanto que te perciben como una mujer que hasta los que dicen que no existes te perciben como mujer. Sí, Pero vamos a hablar después. Pero entonces esta ley es muy importante porque entonces las personas trans en el Perú tendrían este procedimiento administrativo. Y no solo hay mujeres trans, hay hombres trans. que están muy invisibilizados. Muy invisibilizados y que son mujeres que luego transitan a hombres y tienen un proceso de hormonización, tienen barba. Son muy guapos. Son También guapos varios son bien guapos. y mira tú cómo la sociedad a las mujeres nos encierran. A los hombres los botan de la casa. Entonces hay muchos chicos trans que se han asumido ya en la universidad. Entonces hay un montón de profesionales, hombres trans. Sí. En Arequipa hay un montón de abogados trans. Abogados, ¿no? Sí. Hay abogados, hay bastantes, ¿no? Sí, Doctores sí. también he escuchado, sí. Eso es muy, muy, muy interesante de hablar. Pero bueno, regresando un poco a la Al ley tema de identidad. la ley de identidad de género, que está hace 5 años en la Comisión de Constitución, que está en manos del Fujimorismo y no la quieren ni siquiera debatir. Y eso merma, ¿no? El proyecto de vida de muchas personas de la comunidad trans. Bueno, de no muchas, de todas las personas de la comunidad trans, ¿no? Entonces, es importante que se debata esa ley y, bueno, que se apruebe, ¿no? Sí, porque hay gente que hasta pone en peligro su salud. O sea, tú imagínate, va una mujer y hay funcionarios crueles. Sí. Y hay médicos o enfermeros o técnicos, no sé qué, el que llama a la persona en el hospital y llama Roberto Paredes. Ay, es horrible. Y la chica se va y no recoge la medicina que tiene que tomar. Eso es lo que me ha pasado a mí todo el tiempo. Y entonces es que eso no puede pasar. No, o sea, es Y horrible. además es obvio que no es Roberto. Ajá. No, y aparte horrible. ¿Por qué no puede decir Paredes Piqué? Esos son protocolos de atención médica que Y no sí, se cumplen. No se cumplen, pues. Porque
¿Por qué no te llaman por tus apellidos? Además, en el documento de identidad va tu huella. O sea, que no hay que decir que no, que te vas a cambiar de nombre porque vas a hacerte narco, entonces ahora te cambias a mujer porque para que no te agarren. Oye, mamita linda, la huella es la misma. La misma. Sí. Tu iris es el mismo. O sea, que a la hora que te toman la foto para la visa americana, por ejemplo, es tu iris. O sea, tu iris es tu iris. No hay manera de que ese argumento de que los delincuentes van a hacer estos procesos es un absurdo, porque hay 1000 maneras, bueno, no 1000, pero varias. La huella digital, el código de ADN y tu iris es propio y es único. Entonces, eso tiene que cambiar porque es una crueldad innecesaria que le quita derechos a un grupo de personas muy grande en el planeta Tierra, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y has ido a Tailandia? Claro, varias veces. ¿Me Yo a puedes Tailandia- contar algo de Tailandia, por favor? Es Bueno, 2 veces. Mi 2 entrenador de box va a Tailandia a entrenarse cada año. Muay Thai. Muay Thai. Pero cuéntame del otro lado de Tailandia. Bueno, a ver, las razones históricas quizá ahorita no las tengo tan presentes, pero sí es verdad que a nivel social hay una gran apertura con la diversidad de género en Tailandia. De hecho, es el país donde más cirugías de reasignación de sexo se hacen. De hecho, yo me operé ahí. Yo registré toda mi cirugía, todo, como mencionaba hace un rato, Sí. nuestra compañera, yo mi transición la registré en YouTube. Entonces, todos mis procesos de cirugías y de hormonización lo fui documentando en YouTube. Y mi video más viral fue el de la cirugía de reasignación de sexo, pero cuando yo me fui a Tailandia, registré el proceso de llegada, todo. Y entendía, la gente hablaba inglés. Inglés, Ah, qué inglés, bien. sí, inglés. Porque en la China dicen que no hablan No, inglés. ay, yo no iba a la China aún. 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 Pero ya, entonces la gente habla inglés. Sí, la gente habla inglés Y los médicos. y los médicos también. Súper todos entrenados. Súper entrenados. Muchas mujeres trans de distintas partes del mundo van a operarse a Tailandia. Lau Chulu también fue a Tailandia a operarse. Man. Porque yo le dije. ¿En serio? Entonces, sí, es muy interesante y hay... Sin embargo, no tienen ley de identidad de género aún. ¿Por qué? Porque en la cultura tailandesa se acepta a la mujer trans como una... culturalmente es como un tercer género, pongámoslo así. Pero sí, o sea, no están marginal. Sí está y no. O sea, sí tienen trabajos. Hay muchas que las ves trabajando en muchos trabajos que En supermercado, por ejemplo. Hay sí. muchas, sí. Pero no son reconocidas como mujeres, ojo. Ya. Sí. Sí, es bien, en Tailandia pasa eso, ¿no? O sea, que creo que tiene que ver con aspectos culturales. Culturales y religiosos, sí. Sí. Bueno, entonces, manja, y no es peligroso. Y aparte otra Ay. cosa con Tailandia, que hay mucho tema de turismo sexual en Tailandia, muy fuerte. Ya. Que involucra a mujeres trans, pero también involucra a mujeres en general. Y Explotación sexual de menores de edad. también, y eso sí. Qué Pero bueno, fuerte ese país. Pero bueno, tiene ese lado. tiene ese lado. Que- Pero también tiene un lado muy bonito, que es muy barato y las playas son hermosas y a los peruanos no les piden visa. Así. Bueno, no sé si ha cambiado. Verifiquen. Verifiquen, pero había un tiempo en el que no se pedía visa a los peruanos. Ya, y dime, hay una idea hasta ahora, y bueno, yo también lo siento, ¿no? Porque lesbianas hay lindas, guapas, sexys, tal. Yo soy Yo sí- una tía de colegio, sí. Sí, ay, yo siempre en mi cabeza ruego, digo, ¿por qué Dios me has hecho que me gusten los hombres? ¿Por Y tú sabes que yo digo lo mismo, ¿por qué? Si las mujeres son tan complicadas. ¿En Tú serio? no sabes que, en cambio, los hombres son más sencillos. ¿En serio? Comen, hacen Ay. lo que tienen que hacer, juegan fútbol, se amistan con sus amigos y después no son más elementales. Ah, sí. Sí, yo pienso eso, ¿no? No. Porque las mujeres son complicadísimas. ¿En serio? Sí, no quieren hablar. No quieres Ya, se pelea, no quiero hablar. Qué pesadilla, pero si no me explicas qué es lo que te ha incomodado, cómo chucha voy a saber qué tengo que arreglar. Claro. No me hables, porque cuando estoy molesta no me... Mira, igual te hace Chabela, ¿sí o no? Igualito le hace Chabela. Ya. ¿Ah, sí? Sí, entonces, en cambio,
yo siento, como yo trabajo siempre con muchos hombres, siento que ellos son como más elementales, ¿no? Más primarios, aunque ellos dicen que no, jefa, tampoco. Sí, pero tampoco, también los han socializado de una forma en la que no expresan sus emociones y luego eso hace que después sean tan reprimidos que termine afectando varios aspectos de su vida y a su pareja también. Y eso es lo que, sí, eso es lo que a mí no me gusta. Eso. Es que el machismo nos hace daño a las mujeres y a los hombres, a los dos. Sí. Y el machismo hace que los hombres sientan la obligación de mantener a la familia cuando hay momentos en que tal vez está en crisis el sector económico donde trabaja, entonces mujer será la que tendrá que mantenerla, ¿no? Sí. Entonces, viven bajo muchas presiones, el rol proveedor que tienen es exagerado, ¿no? Y tienen que ser fuertes y no llorar Y también otra cosa, sí. Y luego hay muchos que, pues claro, por el mismo hecho que yo siento que la raíz es la poca roce o apertura con sus sentimientos, hace Sí, que después sí. les cueste generar vínculos profundos Con otras personas. Con otras personas, y más aún con mujeres, o sea, en el sentido de que o sea, les da miedo que les rompan el corazón tan a ese punto Sí, que prefieren abstenerse. Solo choque y fuga y ya. Sí, y ya está. sí. Y es como, Pues no quiero sufrir. no quiero sufrir, efectivamente. Porque ellos después no pueden expresarlo, ¿no? Ajá. Yo enseñé como 10 años en el Colegio Champañá teatro. Y me acuerdo que había un chico que se puso a llorar, ya no me acuerdo por qué, pero era altísimo. Y le dije, siéntate. ¿Por qué? Para abrazarte, huevón. Porque era altísimo. Y entonces ya lo abracé. No sabes cómo lloró. Sí, es que sí. Lloró, llora, le digo, tranquilo. Ajá. Pero me dio tanta ternura y era un muchachote. Ajá. Pero en ese colegio de Champañá te encontré muchas cosas de esas, ¿no? Ajá, sí. De represión, a todos los malcriados los mandaban al taller de teatro, pero yo no hacía obras, yo hacía coros, Claro. coros griegos o coros de determinadas obras de teatro para que todos hablen juntos y tuviéramos esas piezas colectivas, ¿no? Y eso es hasta que se volvió mixto y dije, no. ¿Cómo voy a gritar a unas niñitas? En cambio a usted le digo cualquier cosa, no pasa nada. Y es que no, y siempre tengo ese miedo de que si estoy con una niña, que no vayan a pensar. Entonces, por ese temor también dije, no, mejor no. Porque es una cosa que no sé si te pasa a ti. A mí me pasaba mucho que yo en el colegio me juntaba mucho con puras mujeres, siempre. ¿Tú te juntabas? ¿Cómo era tu...? Es que era de mujeres. Ay, es verdad. Es un problema. Nunca pongan a sus hijas en colegios que no sean mixtos. Creo que ya no existen, creo que hay poquitos, ¿no? Ustedes, mamás, ¿hay colegios solo de mujeres todavía? Pero uno que otro. No las pongan nunca. Sufrimos mucho. Bueno, tú entonces has tenido una vida con muchos matices, varias profesiones, actriz, modelo, actriz de cine, muy importante. Y entonces, como hace la bohemia, pues limeña va a determinados sitios, ¿no? Está linda, una noche en Barranco. Cuando Ay, Dios mío. Pero el Perú entero se paralizó con esa La telenovela. verdad, yo me quedo fría con todo lo que me salió. Y yo estaba mientras tanto en Barcelona en la playa, pues que... ¿En serio? ¿Y cómo te enteraste de esta situación? Porque yo, mira, eso fue una defensa. Y a mí me gusta mucho decir que fue defenderme. Fue una defensa. Y aparte, justo en un momento en que yo recién estaba migrando, o sea, yo llegué el 2 de julio a España, y esto pasó creo que el 5 por ahí, o sea, fueron 3 días que yo ya me estaba adecuando. Ni siquiera te había pasado el jet lag. Nada, y yo me estaba adecuando a la idea de vivir en otro país, asimilando el hecho de que ya, ok, no me reconocen la identidad en me voy a este otro, donde sí me reconocen la identidad. De hecho, tú tienes tus documentos españoles con tu nombre. Sí, como Javiera. Y Javiera Alejandra. Javiera Alejandra. Sí. Y, pues claro, en ese momento uno asimila que ya te estás yendo y sientes un poco como me está forzando de alguna manera el Estado. ¿Y otra vez el Perú se ocupa de ti? Y viene
o sea, este personaje y claro, yo me acordaba de que había pasado eso, pero X, o sea... Ya te habías olvidado. ¿Y tú sabías quién era? No. No, y yo creo que eso es lo máximo de toda la historia. Sí. De que tú no sabías quién era ese Gil. No. Y ya, pero ¿sabes qué? Para mí fue más bien como me dio cólera, Susel, me dio cólera que yo me había ido del país precisamente por la transfobia. Y guau, te vuelve a jalar. Y entonces para mí fue como simbólico, todo. O sea, para mí fue simbólico y evidentemente no pensé que iba a escalar tanto. O sea, hasta el día de hoy me etiquetan en memes que hacen de ese tema. O ¿En sea, serio? Sí, hay memes que hacen así, que aparece mi imagen con inteligencia artificial. Debo decir que sí algunos sí me dan risa. Bueno, pero no por mí, porque no por él, porque quedó como un... Sí. No voy a decir nada porque es capaz después de comentar lo que estamos hablando. ¿Crees que comenta? Yo pienso, porque él hablaba mucho siempre de en contra de las personas trans y todo. Claro, ¿no? y después... ¿Qué pasó? ¿Ya no tiene opinión de ese tema? No, ya no... ¿Ya no opina de ese tema? Ay, ¿por qué? Queremos saber. Queremos saber por qué ya no opina de esos temas. No sé, vamos a hacernos la manicure mientras pensamos. Porque realmente el pata, o sea, Gil de Giles y contradictorio y bueno, ese tipo de personas pues que tienen algo adentro y tienen odio de ser por quienes son, ¿no? Yo no tengo idea qué onda. ¿O qué le habrá Yo pasado? no tengo idea qué onda, pero bueno, en fin. Ya ahí están estos seres flotando Sí, por el espacio sideral, pero hay algo innegable en el Perú. Javiera es muy guapa. Ay, qué linda. ¡Muy guapa! Entonces, claro, pues, le llamaste mucho la atención. Qué fuerte. Bueno, entonces, me alegra mucho que hayas estado en España. ¿Tu futuro ya lo tienes claro o todavía no sabes qué hacer? Aún estoy evaluando, es que el Perú realmente me ha abrazado de una manera, o sea, he regresado. Te amamos. Ay, me ha encantado regresar, de verdad, o sea, fue muy... Y no es la comida. No, es... La gente que se va al extranjero y dice, no, es que yo extraño la comida. No, huevón. Extrañas a tu tía, extrañas a tus amigos, extrañas tu red de soporte. O sea, como yo decía la vez pasada en una entrevista, ¿no? Tienes tu amiga a la que tú puedes llamar a las 3 de la mañana y decirle, me han roto el corazón, ¿puede venir? Ya, eso no hay allá. ¡No! Entonces el Perú tiene eso. El cariño, la gente querendona, afecto, ¿no? afecto, sí. Y ese tipo de ayúdame que estoy en este problema y la gente va. Sí. Allá te ponen un horario para ayudarte. Sí. Porque cada uno está en lo suyo, ¿no? Efectivamente. Y el Perú yo creo que es un país que está para hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que personas como tú, como yo, que nos afirmamos en nuestras identidades, les decimos a la gente que sea valiente, que se tome su tiempo, cada uno tiene su proceso, pero uno puede ser feliz, puede ser exitosa. Tú, por ejemplo, vas a estrenar una película y quiero despedirnos con que tú hagas tu publicidad de la Pucallpa a la Europea. Por favor, estamos estrenando Pucallpa a la Europea este 9 de julio en el circuito comercial en Lima, Pucallpa e Iquitos. Ojo, Lima, Pucallpa e Iquitos. Pronto vamos a anunciar los cines en los cuales va a estar pasando la película. Es una película maravillosa que rinde un homenaje a la comunidad de mujeres trans en el país. Y además, recuerden que es el debut cinematográfico de nuestra amiga querida, la Uchulú, además. Así que Hay muchas razones para ir a ver la película. Vas a estar tú, la historia es súper interesante y además, para apoyar al cine nacional, tenemos que ir la primera semana al cine. los primeros días... Los primeros días incluso. Sí. O sea que si se estrena el jueves, hay que ir viernes, sábado y domingo. Sí. No se olviden, a partir del 9 de julio se estrena Pucallpa, la Europea. Vamos todos al cine a pasar un buen momento, a ver
el estreno como actriz, el debut de La Uchulú, para que pasemos un buen rato este 9 de julio en el cine. Y antes de irte, aquí tengo un regalito para ti. ¡Ay, qué lindo! Sí, ¿Quieres que lo abra siempre? ¡Sí! La gente quiere ver qué hay dentro. Vamos a Es ver. que este programa tiene una característica y es que yo siempre tengo estos polos. Ay, a ver. Oh. A ver, espera, esto es así por... ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, sí, sí. O sea, yo soy un poco bestia, pero Ahí está, ya, listo. ya malogré la caja, me van a decir, pero ahí está. Es un polito. Con cada programa tiene un lema, ¿no? En esto es: tengo el orgullo de ser y soy feliz. ¡Ay, me encanta! Y no se olviden que tenemos que estar en la Marcha del En Orgullo. la Marcha del Orgullo, vamos a estar en la marcha, por favor. Vengan a marchar con nosotras. Vamos Sí. a estar ahí con mucho, mucho cariño, mucho orgullo para que seamos un mejor país para las diversidades. Porque cuando la gente es feliz, los países progresan. Gracias, Javiera. Gracias por venir.